Ok, chat, vamos a reaccionar al vídeo de los desarrolladores. Está en inglés, no hay nada que pueda hacer respecto a eso, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué trae. Mientras tanto, son solamente 37 minutos, entre los cuales tendré que parar a explicar cosas seguro o a comentar cosas, pero bueno, vamos a ver qué tan ameno se hace esto. Ahí de fondo tenemos la brillantita cayendo del cielo en guardaviento. Then we're going to have Dave V back on to talk about weapon balance and future things coming to the weapons. And at the end of the show, we're going to have questions from you, the community, and from our creators. Gracias por el follow, bro. Yeah, and you might notice we're unmasked, and I just want to make sure everyone is clear that we take COVID very seriously. Everyone you see today will have been tested within the last 24 hours and cleared to be here. Ok, también están siendo afectados por la pandemia. Bueno, lo lograron, ¿no? Lo mantuvieron a 37 minutos. Extending the winter convergence event. Can you talk a little bit about that? Yeah, when we were, over the break, we noticed that people were responding in a really good way to it. Estás probando mi build, la de me alegro que te guste, bro. Me alegro que te guste mi build. La de healer, ¿no? De locos, el DPS que tiene un healer. Nice. So did you jump in? Did it change your play style at all? Yeah, it had a really positive effect on me. Probably one of the reasons I wanted to extend it. When you get to the higher levels of the game, the mid to end game, you don't really go through those starter zones. You find yourself just kind of fast traveling around them. Right. This got me running through, and they actually felt different, seeing the lost. Ese tipo está diciendo que jugó. And if you just happen to be lucky enough to see a Gleamite meteor come in, it's like it was a wow moment. It felt really cool. Sí, fue increíble. O sea, hay que dejar claro que ver a una lluvia de meteoritos de Gleamite, brillantita, fue increíble. Eso hay que dejarlo claro. Estamos reaccionando a Lucius, estamos reaccionando a el Developer Update de este mes. Parece que esto lo van a hacer mensualmente por lo que estoy viendo. Y están hablando un poco, comenzando hablando sobre cómo se sintieron con el parche y lo épico que fue. Fue muy épico. El de Navidad fue muy buen evento. O sea, algo muy corto, pero de repente Gleamite nos dejó locos a todos. Nos dejó locos a todos. No tienes madera de líder, ¿por qué Mouse? Alright, and now we are joined by Mike Willett, the World Experience Lead, and Dave Verifai, the Creative Director. Yeah. So this first question is going to be for you, Dave. What are some of the main features that we're going to be able to expect coming in January? There's two main features released. Un cuarto de vida, sí, que te dé. Obviously, mutators. We talked about it a little bit last time. Yep. Mutators are a way to sort of enhance and make the expedition experience even more challenging, right? So there's 10 difficulty levels that players sort of climb through over time. And as they do that, not only do the enemies get harder, but we add new challenges like the curses. Esto a mí me sorprendió. ¿Qué tal, Nomo? ¿Cómo andas? Esto a mí me sorprendió bastante. Y fue el tema de que en el sistema... Esto ya lo expliqué, ¿no? Me parece que es un poco redundante. Pero... Redundante porque ya lo expliqué en otro vídeo. Pero es importante ver que cuando explicaron en papel, o sea, por escrito, cómo iba a funcionar, tú sabías que iban a haber diferentes mutaciones. Pero no sabías que se iban a solapar de esta forma. Que se solapen, es decir, que exista... Una cosa es que existan las mutaciones de Hellfire, luego existan las de Promotion que van a ser más tochos a los bichos, y luego que existan curses, ¿no? Pero otra cosa es que dependiendo del nivel se solapen unas a las otras. Es decir, tienes Hellfire, de paso tienes esta de promoción, de paso tienes esta maldición. O sea, hace que realmente la dungeon no es un gran cambio de locos, pero al mismo tiempo hay áreas en todos lados que te van a estar tocando las narices constantemente. Y eso cambia, quieras o no, la dungeon semanalmente. And what we're seeing in PTR is that, we release the first set of mutators, right? There's a rotation that they go through. So those will change every week and bring new challenges, and the dungeons that are being mutated will change. So it's a way to sort of increase the challenge of expeditions and also sort of continue to add variety over time as we sort of shuffle the schedule and shuffle which expeditions are being mutated. Nice. Mike, is there anything that might not be... A esto lo van a atacar. Este vídeo de una gente les puedo decir que este vídeo lo van a atacar, se los van a comer vivos. ¿Por qué? Porque creo que es un poco descarado. Este tío me está matando con el martillito, entonces yo voy a venir aquí a los efectos de audio. Voy a quitar todos los efectos de sonido. Vale, gracias, el martillito se murió. Me pareció que están siendo un poco descarados, tratando de hablar con que todo
todo es como, wow, qué increíble las mutaciones, como que nunca antes se había hecho y qué increíble todo, ¿no? Y es una movida y la verdad no lo es. No lo es en absoluto, ¿vale? Yeah, absolutely. So because, mutators are being released, we want players to be able to get to those locations quicker. So we've added 6 additional spirit shrines throughout Eternum. So a lot Eso fue una pedazo de decisión. O sea, tener TPs, teleports al lado de las expediciones fue una fue una muy buena decisión. Era algo que hacía falta. Y de paso reducen el costo del viaje rápido con el Asof. Ya está. O sea, eso sí es importante. Eso es más importante que todo el sistema de mutaciones, creo yo. O sea, la gente que se queja de que tienen que caminar mucho, solamente tienen que ir a un lugar ahora una sola vez y luego TP, es maravilloso. Sin monturas, Sin monturas, team anti-monturas. O sea, team anti-monturas, por favor, hashtag team anti-monturas. We didn't want to invalidate all the gear that people have acquired already, right? So people that have acquired their really cool 600 legendary, or even now we've announced the 590 cool gear, can use. Aquí está corroborando una cosa que me dijeron que corroborara. El equipo de 590 va a poder Team Los Ark. Anda a cagar, Rensuken. Te voto de la guild ya mismo, no te voy a decir nada más porque me desmonetizan el vídeo. Estamos hablando de que 590 puede. Ahí está tu pregunta. 590 puede y será mejorado con las Umbrella Shards para llevarlo hasta 625. Ya está. Confirmado. Súper confirmado. Algo que de hecho no se dijo en ningún post importante. Eso que acaba de confirmar él no está en ningún post importante. Emma os Mordit no disse muito acerca de los bots. La mitad de mis servidores son bots. Ya, ese es el detalle. Ese es el detalle. También está el tema de los bots, que bueno, vamos a ver qué nos dicen sobre eso, porque de verdad que no me queda muy claro el tema. And we're sort of integrating the expertise and gypsum together. So as you use gypsum to increase your gear after 600, each point. La poder subir a 600 de Gear Score y la vas a poder subir a 625 también. So that's how you'll increase your expertise past 600. Previous to 600, it'll be the current means, the gypsum cast, the bumps you get in the world, things like that. But after that, it'll be the umbral. No me queda claro cómo es que el sistema de expertise va a tener sentido llevarlo hasta 625. Ya, me perdí algo. Él acaba de hablar. Ya va. Previous to 600, it'll be the current means, the gypsum cast, the bumps you get in the world, things like that. But after that, it'll be the umbral system. ¿Están viendo que el sistema de expertise va a llegar hasta 625? No se han echado para atrás con eso. We're welcome. Why did we decide to rely on two? Hablé de una caja o acabar de dungeon, no estoy muy claro. Caja no creo que sea, aunque puede ser caja, pero dependiendo de tu nivel de expertise, ¿no? Control of access, basically, because we want to make the rewards very valuable to players. So we want to make sure that your time investment is equal to the reward that you're going after. So that was the initial impetus for that system. So in January, we're going to allow players to also purchase them in the faction shop and craft them. And so that's one of the bigger differences. And we're going to monitor through the PTR and play sessions, like what is that rate? Does it need to, increase or decrease based upon play patterns and basically feedback from the community and what we're seeing in the actual data. So we're going to look forward to seeing how all that stuff plays out. And so by the time this is released. Este otro punto importante, acaban de dejar claro que o sea, todavía no está completamente balanceado el sistema de rewards. Eso quiere decir que lo más probable es que las recompensas sigan estando muy bajas, pero están abiertos a cambiarlo según el feedback de la gente. Claramente no hay suficiente gente, probando el PTR, el servidor de pruebas, así que está un poquito en el aire. We might have already gotten data because we're, weeks in the past now for the viewers. Yeah, I mean, I just want to add to that. I think, in the past, no creo que lleve unas semanas ya grabado. Probably a little too strict on our gating, right? And I think this Esto fácilmente fue grabado el viernes pasado. Casi seguro, o sea, casi seguro. And we'll be continuing to look at it. And I think, make sure we hit a balance that feels. ¿En qué abajo no tiene info? And something else to note is that we're going to make the vanilla expeditions, those keys available in the faction shop as well. So that's going to be a big difference. And then once you've actually
defeated the vanilla version of the expedition. Todos estamos pensando lo mismo, Emma Mouse. Todos tenemos la misma duda, ¿después qué? ¿Y por qué? Mi pregunta es ¿por qué 625? Those keys are universal, so you can use any mutated orb in any mutated expedition. Okay. All right. So I know when we Exacto, pero hay que pensar en algo que ni ha llegado. We also look at the Siento que tienes esto nuevo para probar. Anecdotal evidence, but looking at data and how players are interacting directly in game is really important to us as well, right? Yeah, absolutely. It's not just one vector that we gain, you know, our knowledge. Voy a poner rápidamente música del juego, pero the game's being ingested, like how players are going about, like, you know, defeating things. So we're going to try to look at, like, what were their gear score values for when they cleared certain difficulties. Right. Like which mutations are obscenely hard and for what given reason. So there's so much scale that we can do internally, and then we get a lot more data once we have a lot more people playing. And so we're starting to see pretty awesome patterns in Lazarus and Garnet Genesis and Dynasty. Awesome. All right. Thanks a lot, guys. Ok, o sea, básicamente están hablando de que ellos internamente no podían probar suficiente las mutaciones, pero el PTR les dio ya suficiente info como para poder arreglar un poco el tema, ¿no? What have we learned so far in the January release? Things that we found off the PTR. So one of the big things that we kind of touched upon in our last segment was just the frequency of mutator orbs and how you get them, and that's something that's like high on our list to just, you know, keep aware of and monitor, like usage and playthroughs and completion times, things like that. Next thing we're looking at is, and this was some feedback that came in that we're examining, is like how can we get lower level expeditions mutated? So it's a really good question. The things that we're dealing with are like, hey, does it have like the same, like, you know, length of time of experience? Also, does it have the same number of bosses, same number of chests? So it's things that we need to, like, you know, equate to, like, see if there's value there. So that's another thing that we're exploring. O sea que todavía no tienen pensado hacer que las dungeons más pequeñas tengan mutaciones. Son solamente Dinastía, Lazarus y Genesis. Coupled with some of the mutations are really hard, very difficult. So that's something that we're modifying and we'll continue to balance. Van a reducir la dificultad. Lo que acabo de decir, está bien. Try to keep some of them on the higher. Y lo que acaba de decir Rensuken ahora, que lo reventaron nada más entrar a una nivel 10. En sentido que le bajan la dificultad. If it's a good strategy, like meaning like, oh, there's a mechanic around this and it's something that players can overcome or use tactics to like defeat. But if it's just straight up broken, then yeah, that's a problem. Right. So there's a fine line between fun and please kill me. Like, exactly. So. One thing I wanted to add, another piece of feedback we got. Hay una línea fina entre está bien, es un reto y por favor mátenme. Porque justamente nadie sabe la razón de que sea 625 y no 700. No se sabe qué vendrá después, pero esa duda me hace preguntarme si lo que juego ahora o hago ahora realmente vale la pena para después. Muchos están dejando el juego, por eso del 100k ha bajado a 70k. Nunca tocó 70k Smouse, ni siquiera ayer. Esto lo veo diariamente porque estoy cuidando mi juego. Y aparte de eso, Mouse, también tienes que tomar en cuenta una cosa. La variabilidad que se está viendo actualmente, tocó 80k 1 o 2 días. Repuntó a 90k y vamos de nuevo para 100 seguro este fin de semana de nuevo. Y también se puede ver fácilmente que han habido como 8 estrenos de juegos nuevos. Hay muchos lanzamientos que se vienen y no lo van a matar el juego, pero definitivamente lo van a afectar a los números, cosa que es completamente normal, como sufrirían todos, desde WoW hasta Albion, si quieres hablar de otro juego raro, Final Fantasy o qué sé yo. Si te gusta el juego no estás perdiendo el tiempo, bro. Eso es lo más importante. Esto no es un proyecto de vida, esto no es una tesis, esto no es una carrera. Esto es tu juego. Y ya está. 8 a las 4 de Navidad 56k global, así que pensaba en eso, literal. One of the things we're looking into now is reducing that minimum requirement from 600 to 590, and I think that'll be great. It'll allow people to take their... Gente, sorry si creen que defiendo lo indefendible, ¿ok? Eso creo que tengo que dejarlo claro. No defiendo lo indefendible, ¿ok? No es la idea. Sino que creo que se está haciendo demasiado fatalista con absolutamente todo. Y de hecho, hay un detalle en el argumento que acabas de decir, Mouse, es importante también, y es el tema de que... No entiendo cómo es que crees que estás perdiendo tu tiempo si lo estás pasando bien. Si no lo estás pasando bien, no lo juegues. Y no te estoy diciendo que te vayas y ya. Pero definitivamente hay algo mal si estás jugando y no te estás divirtiendo. Tienes que disfrutar de otra cosa, tienes que hacer otra cosa, definitivamente.
Bueno, eso que yo me vi el video entero y que eso la verdad, muchos hay con las mutaciones, pero no veo nada más nuevo. Me parece fuerte que las mutaciones sean poca cosa. Que yo también lo pienso así, me parece complicado y no entiendo por qué todos sentimos que las mutaciones son poca cosa. Nice. So speaking of things that we've are learning in the current PTR, me parece que las mutaciones son algo muy de nicho. Quizás sea eso. Había un título uno diciéndome que 56 quedan un juego muerto. Sí, suerte. En una hora que nos hora pico. ¿Qué pasa? A las 4 de la mañana. Únicamente las mutaciones y el score de C25. Sí, vas. No entiendo cómo eso es poco. Y también lo siento un poco vacío, pero no entiendo por qué. Hay un fenómeno raro con este juego. You know, I know the patch notes weren't fully complete again this time. They were not. So yeah, and that honestly, that was a tough decision to make because the patch notes weren't done. Yeah. So when we had the holiday. Esto no lo entiendo. Esto no tiene excusa. Esto no tiene excusa. Esto que están diciendo no tiene excusa. O sea, es como ponga a cualquier fucking becario a hacer los patch notes, a que escriba y haga una minuta, por amor a Dios, por amor a Cristo, que alguien escriba. No, es que, a ver, hija mía, los patch notes literalmente deberían de ser algo tan sencillo como notas de las reuniones que estamos teniendo, de las decisiones que estamos tomando y de lo que vamos a hacer. Si sabemos qué vamos a hacer, el patch note existe. ¿Ok? No es que se tiene que hacer de cero. Entonces no entiendo cómo es que voy a compartir un patch note incompleto porque, bueno, vamos a ir tirando. No. ¿Qué me estás contando? There's a lot that goes into it. No, escribirlo no. Puedes poner cosas que no están listas para que se vienen y las metes y ya está. ¿Por qué? Porque me compartes 18 notas diferentes y no hablas de lo nuevo. Porque eso es lo que suelen hacer también de paso. Lo están compartiendo súper mal. O sea, es como te comparto de nuevo todo. Otra vez con un par de modificaciones para que te tengas que leer de nuevo todo el testamento y no es la idea. Because they thought that we had made like stealth changes and we were like, no, we just were behind and we're getting them out. So they've been updated since and they'll continue to be updated throughout the PTR. So the lesson learned there is. Acabo de darme cuenta de una cosa. Perdón si estoy... YouTube, lo siento. Ya voy a traer después un resumen más claro sobre todo esto. Pero, gente, vamos a ir tocando todos estos temas. Y todo lo que están diciendo ustedes también. Pero aquí acabo de darme cuenta de una cosa. Esta gente va atrasada en el calendario. O sea, esto no pasa... Ya, que la cara de esta persona me está perturbando con los ojos cerrados. Vale. Ellos van atrasados en su trabajo. Si los patch notes, no, o sea, ellos deberían estar trabajando en marzo. Debe de haber un equipo trabajando en marzo, casi seguro. ¿Ok? Pero ellos deberían estar tranquilos sabiendo lo de marzo y hablando ahora lo de enero. ¿Ok? No creo que haya sido grabado hace 2 semanas, crack, porque acaban de dar justamente un feedback de un detalle del Gearscore 590 que va a poder ser subido hasta 625 con los Umbrella Charts, que fue hablado y respondido únicamente apenas la semana pasada, creo que como el miércoles. Entonces sí, esto fácilmente fue grabado el jueves o el viernes, una cosa así. Vale, para que tomen en cuenta, ¿eh? Cosa de la que solamente puedes saber si te dedicas a ser un enfermo psicópata del Death Tracker como yo, ¿ok? Porque, solamente así lo puedes ver. Había 40k, tenemos 4k. Febrero, mes de San Valentín, habrá evento para esa semana. Me ha puesto un huevo. Sí, literalmente seguro habrá evento, pero ajá, y del evento, ¿qué más voy a hacer? ¿Me va a bajar un skin o un emote de dar un abrazo y un beso? No entiendo. Si es que el juego es muy buen juego, pero le hace falta algo más, un mapa nuevo, más cosas por hacer. Aparte de las mutaciones, arenas, meterle en culo a las facciones de no poder defender lo mismo, o 2 semanas más de guerra. O si la nota ese mensaje, mándalo por Discord, por favor. Yo estoy de acuerdo contigo, Osil. Bueno, creo que fueron bastante claros en el vídeo que se van a dedicar en febrero a corregir todos los bugs del juego. No ha llegado a esa parte, ¿ves? Me alegro de que alguien me esté haciendo spoiler. No pasa nada, golpe de horno. Pero me alegra que febrero sea únicamente para todas las correcciones que faltan. Seguramente querían sacarlo antes de Navidad, pero por error no me lo pidieron. El tema de los mutantes seguramente tiene toda la pinta de que sí, posiblemente. El vídeo fue grabado hace como 2 semanas, que no.
El juego lleva 5 o 6 meses. No lleva 6 meses todavía. Lleva 4 o 5. O sea, creo que recién estamos cumpliendo los 5 meses de juego, Recién. Lleva 2 parches grandes. ¿Cómo que nuevos mapas? Sí, es que los nuevos mapas son una movida. O sea, la gente está vuelta loca por más contenido, pero es imposible. Habla de la zona nueva de mapa de arriba, pero no es tan fácil, Osil. Deja cosas nuevas que arreglen las cosas que faltan. Exactamente. Eso es lo que van a hacer, Oix. Literalmente. Vamos a seguir. The best form. We just need to get them out to the players when they start the PTR. Yeah. So yeah, so that was a miss this time. We did better than we did the last time. So we're incrementally getting better. But it definitely wasn't in the shape that we ¿Saben qué pasa? this last time. But some people took it as a challenge to like Esta gente sí es medio indie. and find. Esta gente sí es verdad que está poniéndole ganas, pero no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. You talk about the PTR to come out for February. O sea, mucho Amazon, pero no, estos son nuevos desarrolladores. Y se nota por cómo hablan, como que sí, de verdad sea lógico darles un pase al error que cometen. Exactamente, aprenden mientras avanzan. Y se nota que no tienen ni puta idea de que no tenemos que darte un puto pase cada vez que cometes un error. Aunque está bueno porque hay que terminar de entender la situación en la que estamos, ¿no? Con quién estamos lidiando. O sea que no viste todo el video, no pasa nada, gobierno. That we've had the opportunity to work on. It's just that they haven't had the testing that they need for us to feel safe to put them out into the wild. So as far as when we start a PTR, we want to give ourselves enough time to react. So there's not a specific time frame that we're going to be pushing on a PTR. But we definitely want to give ourselves at least 2.5 weeks. Se nota que el project manager de este proyecto es terriblemente malo. That we would want that to be Se nota mucho. We learned the first PTR when we gave ourselves like 7 days. Right. That was, we were like, we'll just do scale testing. No voy a repetir lo que dijo Rensuke. Like the servers can handle it, and then we're good. And what we found out was that we were not good. We were the opposite of good. Players felt like we lost their trust, and we felt like we lost their trust. So we've been gaining it back since then, and so we want to continue to do that by providing the PTRs far enough in advance that we can listen to them, take their advice, and find out what the biggest sticking points are and address those before things get released into the live game. Yeah. Now I know that like the dev team likes to jump into the live game and interact with players there, and read chat and see what finger on the pulse of the live service. Do you guys jump into PTR? Oh yes. You're in there constantly? Oh yes. It was pretty visible the last time. Oh really? Yeah, we ran our. Some people may have seen our Merc Guard run. That was done in the PTR last month. And then we also had scheduled some days where usually we have internal playtests for the next release. So we'll have something for the PTR. We want our players to tell us what's going on with that because we've already tested it internally with our smaller group. So we want them to kind of focus internally on future stuff. Well, last time we were like, no, everybody into the PTR, pile in, let's see what's going on. This is a big release. We have a lot coming up. We want to get this tested. And players noticed because we have some amazing folks on our team who have been level 60 for forever. Right. Like they are like the tried and true, and then you have very casual people. And we just kind of walked into some situations that maybe we shouldn't have walked into because, we're like, oh, I can solo this like level 60 elite area. Why not? I was like, I'm level 60. I can. No tienes ni puta idea de lo que es tu juego si no has llegado a nivel 60. Okay, eso no sé si está bien o mal. Definitivamente está bueno que parte de su equipo por lo menos sea suficientemente tryhard como para llegar a nivel 60 lo más rápido posible. Eso lo veo bastante bien, la verdad. Está bastante bien que alguien de su equipo haga algo, ¿vale? Pero, Dios mío, yo ya quisiera un sueldo de 15k más para aprender. Bueno, situaciones de vida, mouse. Pero sí, eso es demasiado común. Ya me vi el vídeo 2 veces, aparte de las mutaciones, no dan nada en concreto, puras intenciones, que vamos a hacer esto y lo otro. ¿Qué más quieren? Eso es una pregunta interesante. ¿Qué más podríamos esperar en cuanto a un vídeo como este? Quieren que, o sea, ojo, yo soy fan y de hecho, insisto, le pedí a Osil que me pasara las cosas por privado, por Discord, porque como ya saben, esto lo he dicho varias veces aquí, estoy tratando de hacer una que ya lo hagan, eso queremos, sí, exacto, pero toma tiempo. Mi punto es, yo
tengo planeado hacer un post completo del blog en el cual hablamos sobre todos los errores que hace falta corregir y que definitivamente necesitamos una especie de roadmap, ¿no? Una lista de prioridades en cuanto a cosas a corregir y que nos digan cuándo van a ser los próximos parches con una fecha clara que se puede posponer, pero que la información esté transparente allí. Y también necesitamos transparencia sobre qué pasa con el Gear Score. Necesitamos saber claramente qué está pasando con, qué sé yo, absolutamente todo lo que sucede en el juego, ¿ok? Obviamente es un arma de doble filo porque si no llegas a tiempo, pues te cae una buena, pero es un compromiso, ¿no? De doble filo. Es un tema de yo espero por ti, pero tú espabila, cabrón. A mí la mutación que me gustaría, la de inventario con un buen gestor de equipamiento, es el, sí, literal, es el quality of life más esperado. Tienen que aprender a hacerlo de los vídeos como los de Riot que muestran el tema del parche, algo más atractivo. Lo que pasa es que los de Riot son unos cracks en marketing, que es otra cosa. Estos se nota que son desarrolladores. Fechas, que mi server se muere, tengo 300 personas cuando hace un mes había 1300 y no puedo irme y no me lo fusionan tampoco. ¿Qué server es? Crack Steam. Vamos a seguir con el vídeo. You can go to Cutlass Keys and solo these level 40 elites. No, Nice. Cannot, not a chance. So yeah, so we jump in and we'll join. It might not be noticeable because you have to have a specific build that calls you out with like different. No quiero seguir viendo o escuchando cómo hicieron su run de Mirga. O siguiente. Katie and Scott back at the table, but now we're joined by Scott Geiser, the senior gameplay engineer. This first question's for you, Katie. Ingeniero de gameplay, eres un Give us a little tester. more insight on Básicamente, where you see the next que es un round of ingeniero de server gameplay. transfers being available. I know everyone's talking about it. Everyone wants to know. Yeah, I want to know too. Just kidding. So. Más 10.000, a eso lo acaba de decir Shocker. Constantemente estamos hablando de que se compara con Blizzard, que por cierto fue comprada por Microsoft porque lo hace absurdamente mal. Se compara con Riot y tal. Y son empresas que tienen 10 años en el mercado. Esto no es Amazon. Esto es Amazon Games. Es un pequeño departamento. Estoy seguro que en las cenas navideñas de Amazon, esta gente está en un hueco. ¿Saben cuándo hay cenas navideñas familiares y todos están en la mesa de los niños grandes? Estos están en la mesa de los niños chiquitos. De los niños pequeños, ¿vale? De los adultos está la mesa de los adultos, ¿vale? Los de Amazon, los grandes, los de Amazon Web Service y Amazon, ¿bien? Después, en la de los niños, está esta gente con un montón de proyectos pequeños de Amazon que nadie sabe si de verdad están dando resultados. Así tratan a esta gente y eso es lo que realmente son. Todavía son unos niños pequeños en cuanto a negocio, porque son un pequeño departamento de una gran empresa, pero siguen siendo un pequeño departamento que tiene muchas ganas de convertirse en algo grande, ¿no? Y de crecer. No justifica todo, porque no lo justifica, pero véanlo así. We did less than ideal merges in December, so we had this grand plan to merge all of the worlds that were struggling into totalmente de Spoke, totalmente. A world that would be good, right? So it's either that means that either it's multiple worlds struggling into one world, and because of their populations and the type of populations that they had, that one world would now be what we consider healthy, or it was a low population world into an already healthy server. So those were our two that we were working with most often. Unfortunately, or fortunately actually, right before we were going to do those, like literally the night before we were going to announce, we discovered this housing persistence issue, which would have been really awful if that had gone out into the live world. Mm-hmm. And if we had merged worlds, it would have been really bad, and we don't want to do that. So we had to fix this housing persistence issue, which is being fixed and being tested, and it's coming out soon. Mm-hmm. And then once that's done, we need to complete that. Esta gente merge 1.5. Esta gente termina de arreglar el problema de las casas y van a venir los merch, pero a saco. En plan de, un día te vas a... O sea, esta gente termina de arreglar el problema de las casas y mis vídeos van a ser literalmente... Se arreglaron las casas. Día siguiente tenemos 18 merch. Al día siguiente tenemos 24 merch. Al día siguiente ya todos los servidores están unidos. Somos un solo servidor de 100.000 personas. Literalmente. O sea, esta gente lo va a volver a hacer así. Como cuando lo hizo, que dijo que iban a tener normas y tal. No, porque vamos a avisar los viernes para que tengan tiempo y los miércoles vamos a hacer los merch. Eso dijeron. 2 días después, merch para todo el mundo en 24 horas. Están avisados, resuélvanse, búscanse la vida. GG's. Merch. O sea, de una. After we fix the housing persistence issue, which we'll let folks know in the forums, like, hey, this is done. This is completed. I know that there's a lot of threads on it, but there's like an official post from community. Right. So on that post, we'll let folks know that it's been done. And el launcher de Riot. Round 1.5 of those merges. Once those are done, then we can open up
character transfers again. So the merges are done by us. We merge worlds together. We call the final world a destination world, and the other worlds are our source worlds. Character transfers are initiated by the player. Es una decisión so those personal. are not full worlds moving over, and they go by a separate. O sea, acaban de decir que... Ah, ok, no. Perdón. Entendí algo mal. Also been put on hold. No va a decir nada. Vale, esto ya sé cómo pasa, esto ya sé cómo funciona, perfecto. Mid in December, and then right after that we can open up the character transfer so that after you've soaked in the ¡Ey! ¡Ey! Se vienen los ¡ey, gente! Se vienen los tokens de nuevo. This is the right world after merge for you and your company. If you decide to go somewhere else, then you have. O sea, que apenas terminen con los merge, se vienen inmediatamente los tokens. Para que tú decidas a dónde te quieres ir. Y es tu problema. Yo creo que va a ser comprable. Yo creo que esto va a ser comprable. Y la gente lo va a comprar cegado. Hacemos 10.000 sorteos. Hacemos eso, gente. Apenas abran 10.000 sorteos, 5 sorteos, 10 sorteos de tokens. De transferencia. Okay, so it's going to be a second token and not just the first token people may have been sitting on. And I think the high level takeaway is this is hugely important to us. Both transfers and merges are a huge priority. Okay, muy bien. But we're not going to break things trying to get them rushed in. So they're going to happen soon, and that's about as. A ver, gente, acaban de decir que el video no hacía nada importante. Esto es súper importante. Bueno, por lo menos para mí como creador, hay demasiada gente que todos los días. Dígame, no me quejo, entiendo mucho y todo mi soporte y mi apoyo a la gente de Lamian. Pero todos los días hay gente de Lamian, blog post, tal, esto, lo otro. Tienen que resolvernos esto ya. No tenemos tokens y tal. Y entiendo la situación perfectamente. Pero literalmente lo que acaba de decir es cierto. ¿Qué prefieren? ¿Que hagamos los merge de una vez y esto todavía siga roto? A mí sí me gustaría saber por qué no es una prioridad antes del parche. Eso sí me gustaría saberlo, ¿no? Pero al mismo tiempo es porque lamentablemente muchas veces tenemos que atender a la mayoría en muchos de los casos, ¿no? El tema de hay 100.000 jugadores que necesitan el parche, hay 50.000 que están varados solos, entonces la mayoría de la comunidad hay que atenderla por encima de todo y el parche debe llegar. Pero en paralelo me imagino que tiene un equipo que está resolviendo el problema este, ¿ok? Así que bueno. Knocking down our door for answers on is kind of the status of some of the major bugs. Scott, do you have that in your back pocket? Yeah. So. You know, all the different gameplay teams have their own priority list of bugs, and you know, we try and take care of the biggest. Okay, hay teams de gameplay. Hay teams de gameplay. Okay, o sea, esta gente es la que posiblemente esta gente sea la que arregle el desastre de lo que le llega. Hay teams de gameplay, ¿no? O sea, que dicen que literalmente hay teams de gameplay. Pero si dicen que no hacen el merge por el problema de las casas y que aún no han podido solucionarlo, pero están diciendo que están terminando con ello también. O sea, acaban de decir que están terminando con ellos. O sea, ¿qué más? Llega un punto en el que es tipo, ¿quieres que te digan que lo tienen ya? No lo tienen ya, pero están explicando qué pasa. Entiendo la rabia, pero están terminando con ellos. Y tiene sentido. ¿Qué prefieres? ¿Que te hagan un merch y pierdas todo lo que tienes en la casa? ¿O pierdas la casa y te vas a volver a pagar? ¿O no puedas comprar casa? ¿O qué sé yo? Son 20k. Es que bueno, 20k por un merch, yo pagaría. Yo pago, If you swap back to your original faction, you couldn't progress to get to the top rank anymore. So that will be fixed. And then I know another hot button issue is the void. Voy a explicar rápidamente lo de las casas, gente. Se supone que el juego, esto según lo que entiendo de lo que dijeron hace tiempo, ¿no? Se supone que el juego, me parece que es una idea inteligente, ¿no? El tema de las bases de datos del juego. El juego no tiene una única base de datos. Yo no sabía que era así, quizás es algo súper común, yo no tenía ni idea. Aún teniendo el poco conocimiento que tengo sobre este tema de desarrollo, resulta que el juego, ¿vale? Tiene bases de datos para cosas individuales. Tiene base de datos de jugadores, base de datos del mercado, base de datos de casas, ¿vale? Y posiblemente haya una base de datos externa para otra cosa también. Y resulta que las casas tienen una base de datos aparte. Y menos mal, porque con el merge, con los merge que hicieron, mucha gente perdió sus casas. Bien, entonces claro, perder su casa implica no poder comprar otra en el mismo sitio porque tienes otra, según tengo entendido. Haber perdido todo tu dinero, todo lo que estaba dentro de la casa, los baúles en los que hayas invertido. Obviamente hay mucha gente que tenga que sí un baúl en su casa o haya tenido que sí un perro en su casa y aún así se pusieron con el plan de mi baúl que me costó 400 millones de K porque yo soy el top jugador del servidor y yo le metí todo y tengo 900 horas de gameplay en 2 semanas. Obviamente toda esa gente también entró en todo esto, ¿no?
Entonces dijeron, mira, vamos a parar porque el problema de la base de datos de las casas es un problema. Los perros, ¿de dónde los sacamos? Los perros de las casas se compran, ¿bien? Los que compraron la edición más cara al comprar el juego tienen los perros de las casas. Gratis. Y especial, no se vuelve a conseguir de ninguna otra forma. El Founder Pack. Scott didn't mention the weapon swap issue that there's been a lot of concerns about, primarily because that's not really a bug. We're going to go deep on that in a little bit with Dave Hall, as well as the weapon desync issue. We're going to have an update on that. There are a few more fixes, though, that we can talk about. We have the Outpost Rush. There's a bunch of fixes in Outpost Rush. El video pasado, cuando llegó, los merch no se habían dado, dijeron que estaban casi listos y los merch llegaron. Se encontraron con otro problema. No es el mismo problema, Mouse. No es el mismo problema. Team Conejo Invernal me lo terminé comprando y posiblemente farmeé como loco para comprarme otro. The one that people have been complaining about is the Brute's meatball attack is happening a little too often, so we're reducing that. And it'll be more expensive to get the Brute as well. Yeah, it'll be more expensive to get them. And then also we have. Okay, el Outpost Rush, un cambio importante, ya no va a lanzar a cada rato la bola esta maldita y va a ser más caro comprarlo. Yeah. We've given a huge reduction in cost in that through the holiday time. Now we're going to come back and put the cost where we think it is, and it's not going to be as high as it was, and it's not going to be as low as it's been discounted to. We think it's going to be a happy medium. Lo de las casas, lo de los impuestos, confirmado de nuevo. Lo que pasa es que parece que todo es normal, pero no, me imagino yo que en inglés no hay gente subnormal como yo que se la pasa lanzándoles vídeos a ustedes de resúmenes, que todos los que están aquí se están quejando porque todos los se la pasan escuchándolo, ¿no? Pero solo te regalan uno que es Barquímedes. Ah, bueno, tiene Barquímedes. Pero resulta que esto es importante porque este es el resumen de los desarrolladores de las cosas que yo hago todos los días, ¿sabes? Entonces... aquí está aclarando justamente lo del bruto en el Outpost Rush. Está aclarando lo del sistema de impuestos de las casas, que está disminuido el impuesto y todo el tema. Okay. I know we talked about it a lot in the last no hay base estampita, tienes que comprar toda la comida de Yeti que puedas. Really, like, dug deep into, el de Yeti da demasiado exploits, you know, duplication bugs. Aprovecha que está barato. What has happened between, you know, that video and today? Yeah, so there's been a lot going on in that regard. You know, it's one of the team's biggest priorities. Buena pregunta. Like the health of the game economies is kind of like central to our game, so we need to do whatever. Pero la estás rompiendo, crack, ahora mismo. So, you know, it's a lot of different teams are contributing there. Like the customer service team, they're changing some of their workflows to make it quicker for them to respond to reports from players about bots and things that you see in the game, as well as like gold seller spam. So. You know, player reports are a huge part of how we're able to combat these things. And so, you know, that it's super helpful, and reducing the amount of time from when the report's sent to when customer service rep is like looking at it and investigating it makes a huge difference. Also, like I said in the last update, like we don't just use the reports, we also have to correlate that with telemetry because we don't want reports to be weaponized. Right. Esto es estúpido. Esto es simplemente estúpido y se resuelve tranquilamente. Esto es tonto. Esto es absurdamente tonto. Están hablando de qué pasó entre el último video y el actual, ¿no? Entonces tratan de decir que se hicieron varias cosas. El tema de reportes sobre los bots. Se tiene que tomar en cuenta la data que ellos tienen después del reporte, porque de esa forma tratan de tener tanta información como sea posible. Aparte de eso, el equipo de desarrollo pues está dándole la información lo más rápida posible al de Community Manager y al de soporte para poder manejar mejor las incidencias, cosa que desde mi punto de vista no sé si antes era peor, pero actualmente no es muy buena el manejo de incidencias. Y segundo, los reportes de los bots valen mierda. Los bots siguen allí. Y hace falta, y es tan sencillo como contratar a 2 becarios, a 2 gente, a un par de personas muy motivadas, a una persona muy motivada por servidor. Seguro quizás están esperando el merge que eso pase para terminar de traer in-game, gente in-game, Game Masters, a que cuando reportes algo, esta persona llegue y diga, hey, ¿qué pasa aquí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿No me respondes? Baneado, a tu casa. ¿Por qué? Porque sí, porque yo lo digo. Ya está, chao, chao. Está, listo. Eso de, no, es que no me di cuenta, no respondí, te apareció un Game Master, un fucking Game Master en la cara. Hermano, goodbye, goodbye. Se acabaron los bots. Y es el sistema más básico del mundo, como tenía huevo antaño. Exacto, es el sistema más básico del mundo. Mientras todavía tu motor de juego todavía no te permite tener un anti-cheat claro, pues go. Sí, exacto. El nombre, bot, no nombre, server, sí, es terrible. ¿Qué tal, Chris? Mira, consejo importante de Chris, no olviden suscribirse y darle like al vídeo, chat. We work with
our partners at Easy Anti-Cheat so that they can identify signatures for some of these things, and EAC can identifying and banning machines that are using these bot programs as well. And so I think since the last time we talked, I think maybe about 9,000 or so bot accounts have been actually... Not good enough. Yeah, and then... No suficiente. No, asombroso nada. No digas asombroso que tú también eres parte del equipo. Asombroso nada. Son muchos más. Se han seguido multiplicando y el sistema de los bots se tiene que arreglar. Maybe about 600 more just that we're running programs maybe we haven't identified, but that we've banned as well just through investigation. No me interesa. O sea, ¿qué investigación? No tienes que investigar nada. Es obvio que cuando un bot está boteando. And reports from the PTR? Not for bots specifically, but for exploits for sure. Great. Yeah, for sure. I've gotten quite a few. But for ¿Qué? And reports from the PTR? In finding some of these things, you know, feedback from the community, and reports from the PTR? Not for bots specifically, but claro, por bots en el PTR. Esa pregunta es estúpida, ¿eh? O sea, ¿crees que hay bots en el PTR? No. On the forums, direct messages, please do not post publicly about exploits, please. Tienes que publicar abiertamente sobre exploits porque tu sistema de respuesta es muy malo. Mejora el sistema de respuesta sobre exploits. Haz que la palabra clave exploits automáticamente te redirija a una atención humana y ya está. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Por favor, gracias a la gerencia. I've gotten a lot of messages, and so have some of the other developers and community managers informing us of things that people are able to exploit on the PTR. So we've been able to address that before it's gone live and become a bigger problem for folks. So that's been... No he visto eso en más. Looking forward a little bit, what are some of the bug fixes Muy bien. look for in February? Are there like specific ones people should be aware of? Ones that may have taken a little bit longer that we're now finally getting into to February? Yeah, for sure. So there's a lot of bug fixes. There's not really one that's outstanding because this isn't a major feature update. We're not making Todavía no tienes notas del parche, entonces no sabes qué decir sobre los bugs. We do have some bug fixing verticals that we're focusing on. So the two muchos bugs, obvio, son demasiados, entonces vamos a decir muchos bugs y vamos a pegarla al techo. Doing a full pass on missing ingredients and recipes, mats, and a ver quién llega primero, sí. Trading post for those items. They're doing a full pass on that. And then also perks and abilities. So fixing on those, which I know is gonna be really fun and exciting for the players to finally like not have to get to me on the forums and tell me about how wrong these things are. I know that like for sure. It just is. Are really big, and sometimes they touch a lot of different files, and it's dangerous for us to put into the smaller updates. So yeah. No es de Acra. Those are two that are near and dear to me, although there's... Bueno, no sé si es de Acra, pero no es de Acra. Yeah, another one that's el que yo vi to me is throughout development, when you add stuff to the game, you sometimes break existing stuff. And this is manifested in ways that frustrate me through missions and quests not being completable. So we have a goal to fix every one of those. So we're going to go through, hey, the quest marker is taking you to the wrong spot, or the drop isn't happening, or in some cases we've broken something like in the housing quest line, or the faction quest line, the faction changing quest line I meant. To have all of those, to make sure that those are all bulletproof as well. Like this period of February, it's exciting because, you know, there are often different people making features than fixing bugs, but to get that pure focus on bugs at this point is really exciting. Pétalo, gracias por la sub, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, bro? Gracias por el apoyo. Estamos viendo el vídeo de los desarrolladores ahora mismo. Viendo qué tal. Gracias por la sub, de verdad, se agradece un huevo. Eso es todo. Vamos a acomodar algunos bugs. All right, and now we're joined by Dave Verify again. Combat, sí, no me interesa. Gauntlet. These weapons probably have the most discussion. Gracias, de verdad, por el apoyo, Pétalo. Players thinking that they're too weak, other players thinking they're too strong. You know, how does the team feel about that? That's a great question. Yeah, we have a lot of feedback on these weapons, and we're constantly looking at it. And I think we feel like we're getting to a place that's very close. Sorry, pero estamos grabando el video rápido para YouTube. Este tipo sigue dando muchas vueltas. Is that something people will be able to experience on the PTR? Maybe coming up. Maybe up in the host Lambda. It's not going to be on the current PTR. It'll be
probably on the next PTR. Yeah, I mean, I think every PTR we try to introduce a No hay balances actuales. Like Dave said, I think, you know, Por eso nadie ha hecho lo que toca, ¿no? Lo que corresponde. Cada PTR siempre viene alguien que hace un data mining y lo publica absolutamente todo en Reddit, ¿ok? Siempre hay alguien que lo publica absolutamente todo en Reddit. Esta vez no se hizo nada, por eso nadie ha hablado sobre las notas del parche. Porque no hay notas del parche actualmente. Porque no hay un cambio tan grande. No, no han dicho algún problema con la creación de personajes, pero no dijeron cuál. Small combat, then there's war. Like there's so many different modes. It's hard to get the balance perfect, right? So, but I think we're at the stage where eso es cierto, ahí estoy de acuerdo con él. Hay demasiada gente que se queja con el mosquetero parece Call of Duty, no puedo alcanzar al arquero, el melee no deja de pegarme al piso, el guantelete está muy roto, el báculo de fuego, el pilar me quita toda la vida, el guantelete de hielo, la cortina me tiene mucho tiempo ahí, el hacha ahora con los ataques pesados que se cura es inmortal, es como... Hay demasiadas opciones y la gente no se da cuenta que si te quejas de absolutamente todas las builds, hay ciertamente un balance y no hay nada que esté por debajo de todo. Y por ejemplo llega gente que usa el arco y dice no me afecta más el arco porque yo pego 900, pero la misma gente, otra gente con arco, pega 2.5k, crack. Algo está mal con tu build. Luego, después está todo el tema de, qué sé yo, hay que llorar, es cierto que hay que llorar, pero no, o sea, siento que quizás estoy muy expuesto, ¿no? a todas las quejas, pero yo siento que si hay tanta queja alrededor de todo, dígame el martillo. El martillo, Dios mío, el martillo. El martillo del CC que hace el martillo es inmediato, es a cada rato. Entonces es tipo, hermano, o sea, ¿cómo hacemos con el martillo? Ah, pero el martillo no está tan roto. Porque es que el martillo, si lo comparas con el Void Gauntlet, no está tan mal. Ah, no está mal que me peguen un martillazo, 2 hachazos, un martillazo de nuevo para volverme a stunear, otro martillazo, otro hachazo, y me mataron porque me hicieron un combo sin parar de CC. ¿Ves? Entonces hay de todo un poco, ¿no? Y hay escenarios. Y como dice él, también es un tema de que hay un escenario para cada cosa, chat. Hay un escenario para, qué sé yo, el hacha y martillo. Un escenario donde el mosquetero es útil, pero otros escenarios donde no lo es porque realmente no alcanzas a darle el tiro, te alcanzaron y te reventaron, te dedicaste... Hay gente que me ha mostrado las builds de mosquete que tienen que sí, 5 de constitución. 5 de constitución. ¿Saben lo que es 5 de constitución? Eso no es nada de vida. O sea, están haciendo todo lo posible por ser 100% Glass Cannon. Si tú llegas a alcanzarlos, los revientas y ya está. O sea, es decir, los báculos de fuego le meten 3 hostias a esa gente de golpe pesado y los revienta. O sea, es una situación de que hay un balance, pero no hay un balance real en que todo pueda competir contra todo. Ahora mismo creo que es una situación en la cual y es muy difícil hacer que todos los estilos de juego puedan contra cualquier estilo de juego. ¿Me explico? Cualquier melee pueda contra cualquier mosquetero y mago. Cualquier mago pueda contra cualquier melee y mosquetero. Cualquier mosquetero o arquero pueda contra melee y mago. Entonces es delicado, ¿no? Es un tema difícil. Más difícil de lo que parece. Smaller changes, letting them percolate, right? Like sometimes small changes have way broader impacts than you think about in terms of the meta. So there are some changes coming, but they're going to be smaller in nature, and we're going to be keeping our eye on it. Okay. Things that have small, impacts. Do you have an update on the desync issue? I do, yes. Por favor. So we have a strike team now formed around the desync issues, and we already just put out something in our weekly, which I think came out. Well, by the time the video comes out, it'll be live. We're living in the past, right? Yes. And so we already got one major change in there, and we have a lot of smaller changes coming in on the desynced issues, but it is our top priority right now. We have a strike team associated with it. Awesome. Sounds good. Yeah, I mean, just real quick on that, I think... Buscaron un outsourcing, buscaron a otros, a terceros, buscaron un equipo aparte, por eso. Right? That's like causing everything. It's a bunch of different little changes that have caused the server and the client to sort of be mismatched, and they've got a team now focused on this, and they're going through them one by one. They're trying to fix the most onerous ones first, the worst ones, and then go down the list. But it's going to take a while to get them all out, but I think it is a focus now, and they're working on the big ones up front. Awesome. Yeah, it sounds like people are investigating. We're hyper looking into it. Yes. Okay, cool. Dave V, is there anything you can share about the future of combat that people might not know about yet? Me encanta. Me encanta como Pepe Pony llega pisando fuerte, ¿no? Él dice,
Mira, sabes que no hemos hablado en toda la noche, pero New World no es nada nuevo. Hay muchos otros iguales. Coño, Pepe Pony, por favor. Not too much more than we talked about last time. I think, you know, so what the fuck, ¿de qué viene eso? Balance are a big issue for us still, and a big focus for us still. So, you know, the desync issue. O sea, ya está como el tío borracho fiando la fiesta, como tío, ¿qué pasa? Bugs around combat are a high priority for us. So that is taking a lot of the focus of the team. Balance, we're going to continue. Siéntate, tío, ven acá. Toma un poco de agua. On top of that, weapons are still a thing. We are working on, and I think we talked about it last time, Blunderbuss is going to be the next weapon. Ahora te comento eso, ahora vamos a hablar de eso. We're heavily working on that. We're playing it a lot internally in the team. It's super fun. Definitely brings a new play style to ranged weapons. So we're working on that on future weapons. So that's the main focus of the team right now. Yeah, Scott brought it up a little bit earlier, but what are we doing about the weapon swap delay that some players are experiencing? So in our next PTR, we're going to actually have an update for the players to try out. We have a backtick check on our weapon swap now that's going to really help with the confirmation that you have done a swap, basically. So when you hit that button, you're going to know that swap is going to occur, and it's going to be much more reliable than it has been in the past. It is important to note, though, that we do not have instant cancels in for our swaps. That is a big topic for us and something we're not ready to tackle at the moment. It's quite a game changer if we did that right now. So ¿Qué va? Much more reliable than it has been in the past. Okay, it is important to note, though, that we do not have instant cancels in for our swaps. That is a big topic for us and something we're not ready to tackle at the moment. It's quite a game changer if we did that right now. So. Están hablando de que tienen algo preparado para el cambio de arma, pero no tienen algo, o sea, pero el problema con ese cambio de arma es que si lo aplican no hay cancelación de animación. Es decir, no se podría rodar y cambiar de arma para ir más rápido. No se podría. Hablar, no sé. Eso sí es un gran cambio de juego. O sea, esa tontería es meta. O sea, es base, es core, es lore del juego, es todo. So, you will still have to wait for the windows for the weapon swap, but it will be queued up correctly now. Okay, perfect. Thanks for the update on combat, guys. Okay, muy bien. ¿Por qué decían que no había nada bueno en este? ¿Por qué decían que segment, ¿qué me están contando? You know, we answered a lot of questions earlier in the show and all the other segments. We were scouring the forums, we were scouring Reddit, social media, so it was from, you know, directly from the mouths of our community. Ahora voy. So for this last segment, I want to throw some grab bag, you know, questions from some of our content creators. All right. Vale, so perfecto. Are there any plans for expanding content in the open world, such as random incursions or events or dynamic events, stuff of that nature? Esto ya se dijo que sí. Para que hagas una pregunta que sabes que la respuesta es sí. I can't get specific, but I think I've said a few times and I'll say it again. Sí, ya lo ha dicho. Dijo que sí. The more dynamic the world is, the better it is for us. When you revisit places in the world, we want it to feel. Esta pregunta es una pregunta tonta a favor de ellos, hecha por ellos para poderse posicionar ellos, porque esto se sabe que es así que sí. A lot going forward, and you can expect to see future updates to completely support open world gameplay, more dynamic gameplay, for sure. Okay, great. Dave, this one is for you. Can you talk about the philosophy of bumping gear score so soon? Yeah. So por favor. The reason we're bumping the gear score now is really to tie in with mutators, right? Like those two features are very well paired. We wanted people to climb the difficulty ranks and increase their gear score as they were doing it. And features like mutators take a long time to build, right? Like it's a complex feature that, you know, involves a lot of the game. So we sort of made this decision based on information a long time ago, and we thought this would be the right decision, you know, to increase gear score and have mutators coming out now. You know, I think if we were making that decision today, I think we see other priorities like some of the bugs and other things that we would focus on, and we might not make that. O sea, el tema de vamos a ver, este punto es importante, chat, este punto es súper importante. Tomen en cuenta una cosa, está hablando de que lo de las mutaciones y tener más G-Score es una decisión vieja. Déjame terminar de leer el argumento, de escuchar el argumento. Just because it's tied with mutators, and we really wanted to get that feature to players, that's why it's happening. Yeah, anticipating what players want before your game is out in the wild isn't always the easiest thing in the world. Right. We have huge conviction around mutators, you know, as a long-term, healthy, really strong feature for New World. Claro que lo es. Es una función base de los RPG, y si tienes dungeons, tienes que hacer niveles de dificultad para esas dungeons, porque te facilita el hecho de no tener que estar creando dungeons a cada rato, porque la gente va a tener variedad de dungeons, ya que creaste un sistema que te va a dar diferentes dificultades cada semana, y de esa forma reciclas contenido y los jugadores no se aburren. Eso tiene mucho sentido. Lo que no tiene sentido, y lo que veo que llegan a un mal timing entonces, es el tema de que
nos acaban de dar el sistema de expertise, que sí es nuevo, que no estaba pensando dentro de los planes, que es un sistema para poder aclarar este rollo y este problema que se vio con el G-Score, que no se entendía para qué era. Y ahora metes el 625, pero lo metes únicamente por las mutaciones. O sea que no hay un plan claro para aumentar todavía más esto. Y lo que dicen, ese tipo aclara que los épicos van a poder subir de... Sí, lo dijo antes Crank Extreme. Pero por ejemplo, hace poco estábamos hablando de por qué 625, por qué no 700, ¿no? Y es verdad, ¿por qué no 700? ¿Qué es lo que pasa con ese número de 25? ¿Qué me estás contando? Pero claro, entonces esto tiene que ver con no romper el juego. O sea, no romper posibilidades de desarrollo y poder tomar una que se tomó hace tiempo en plan de haz solamente esto y no hagas mucho más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no queremos volver locos, queremos mejorar poco a poco. Está bien, o sea, esto es una aclaratoria importante, porque aquí esto me da una respuesta a mí, para todo aquel que me pregunte por qué 625, ¿qué podemos esperar? ¿Los números vienen al azar, vienen random? No. Aunque me generó una nueva duda, que es abierta ahí para todo aquel que me quiera responder. ¿En qué afecta el G-Score contra el PB? No tengo claro. ¿Y en qué afecta ese nuevo 25? ¿Afectará de una forma diferente? ¿Se multiplica de una forma diferente? ¿Qué pasa con el PvP? ¿Cómo va ese 25? ¿Por qué un 25 afecta tanto de una forma tan rotunda un sistema en el cual hay 10 niveles de dificultad? No estoy muy claro. How does the team feel about their current state? Yeah, you know, as a developer, you're never happy with your feature. You always want to make it better. So I think we have a lot of things that will be coming down the pipe, smaller, mainly for these ones. Right now, our top priorities are war declaration and some of the war performance. There's definitely some issues there that we've been trying to get better over the time. Is getting a little bit better. Una actualización de las guerras no puede llegar solamente con una actualización a reducir el input lag. Tiene que haber mucho más detrás del lag en las guerras y detrás del desync. Tiene que haber una actualización en la cual haya un cooldown de guerra para aquellos que participan en la guerra. Si participaste en una guerra hoy, tienes que pasar 2 o 3 días sin guerra, o un día más sin guerra, o lo que sea, 24 horas por cada guerra, qué sé yo. Aparte de eso, tienen que mejorar todo el sistema de cómo se declara guerra, costos y posiblemente el tema de beneficio por territorio. Sí, tiene un largo camino por recorrer, te lo acabo de describir el camino. We'd love to see casual versions of each of those to get more players the opportunity to try, you know, some of our backup box features like War and Invasion. I think that'd be really cool, and I have a lot of fun playing them, so I'd like to get more people in there. Yeah, that's great. Dave, the new PvP missions on paper looked great, but in reality are some of the more mundane features of the game, considered one of the core features. Can we expect some improvement in the PvP missions, or? Yeah, so I mean, I think the changes to the PvP missions, like the actual missions themselves, I do like them better. They're focused more on the actual PvP activity rather than just doing things well flagged. So I think that is an improvement. But yeah, the whole process of flipping a territory, you know, is a little. Sí, Renato. Estoy a favor, a ver si así se calma la gente y jugamos más y se acabó. Estoy completamente a favor de que metan arenas aún antes de todos los fix. So yeah, I can understand the feedback here. This is something we're looking at. You know, it's not an immediate priority on something that we're going to be jumping on, but we're going to keep our eyes on it. Okay. And the open world, the environment of New World is really what makes it fantastic. You know, this person said they'd love to see an arena built into the side of a cliff or a coliseum, similar PvP area where people can like watch other people fighting inside. Can we, you know, expect to see some small-scale PvP arenas with like maybe matchmaking systems? This is for anybody that wants to answer. Yeah, I think just to start off, I think our small-scale PvP is one of the best parts of our game. It really shines our combat when we're playing that. And it's something we absolutely want to support. And, claro. We do have some things coming down the pipe. I don't know if anybody go a little further. I mean, it's pretty early to talk about them, but I think, you know, arenas is something that we're looking into. I think if we do it, or when we do it, a ver, el 80% de la gente está de acuerdo con arenas. El otro 20% simplemente quiere seguir jugando PvE y eso está bien. Las arenas tienen que llegar. Las arenas tienen que llegar ASAP, lo más rápido posible. Cuando se imaginan que va a tener un PTR las arenas, se imaginan el PTR de las arenas, en plan, el PTR de New World lleno, el New World vacío. El PTR de New World lleno, todo el mundo jugando arenas all freaking day, haciendo guerra sin parar con los nuevos parches y balances y todo el tema. Y el juego original vacío.
Completamente. Eso yo, o sea, eso lo veo venir, pero de aquí a Cristo, ¿eh? O sea, lo veo venir demasiado. Yeah, I'm excited. Like, I would like to be in a fixed where I know it's like 3v3 or 5v5 or whatever the numbers are, PvP experience, because it very rarely ends up that way when you're playing in the open world. So I think it'd be exciting, and you can't hide in a 3v3. So. Right. Like no te puedes esconder y no puedes escapar en un 3 versus 3 en un espacio pequeño. Yo quiero hacer eso, quiero hacer, no voy a dar spoilers, pero quiero hacer una cosa interesante. O podemos hacer cosas interesantes. Ahí es cuando aprovecha a formar como loco. All right, we covered a lot today, and I think there was some good information that we got out there. Last time you guys did a run of the Merc Guard area. Are you going to be doing another run for the community? Sí, vamos a hacer una de dinastía. Estaba súper anunciado. Stumbled a little bit. It'll be a good watch. Hope everyone enjoys it. You'll have to tune in to find out how that one goes. Los van a reventar. And, you let us know that you found the first one. Gente, a ver, por partes, ¿no? Por partes. Vamos a terminar esto. En serio, Sokerutv, te estás perdiendo un verdadero lío. Ya voy para allá. Vamos por partes, ¿no? Punto número 1. De todo lo que está pasando con la actualización y lo que se viene para New World. El vídeo no fue malo. ¿Ok? Lo que pasa es que gracias por verme. Gracias por verme recurrentemente. A todos los que están aquí, que obviamente si están en el chat me ven aquí en YouTube. Y gracias a ti que te estás viendo este vídeo súper largo. Porque yo creo que lo que hacen realmente es estar expuestos constantemente a la información que hay. Si piensan que no se dijo nada nuevo es porque han estado activos en el foro, viendo todo lo que pasa, y aparte de eso también han estado escuchando todo lo que comparto. Pero lo que dijeron fueron cosas relevantes, no parecen poca cosa, ¿ok? Y lamentablemente no podemos esperar que te diga vamos a arreglar los bugs tal día y vamos a meter arena tal día. Esto se supone que es un resumen mensual, cosa que hacen pocos, de verdad muy pocos desarrolladores, ¿ok? Y están comenzando a hacer. Gracias por la sub, Mouse, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Ya tomó agua, Renato. Entonces, ¿saben? De verdad me parece positivo todo esto. Creo que di mucha crítica, mucho detalle. A pesar de que entiendo, ¿ok? Entiendo perfectamente que se nota que esta gente está verde. O sea, esta gente está verde, ¿ok? Esta gente necesita un buen asesor de proyectos que llegue y diga, ¿saben qué? Arreglen este desastre porque ustedes no tienen idea de lo que están haciendo, no tienen fechas claras, van atrasados, tenemos que espabilar. Lamentablemente, aunque eso haya pasado en diciembre, que posiblemente pasó en diciembre o en noviembre, por eso vimos un cambio importante en el parche de Navidad y cómo se está comunicando todo, eso toma tiempo, aún queriendo aplicar eso. ¿Okay? Aún cuando tienes a una persona o a 10 personas encargadas de que todo se haga como se debe hacer y de hacer seguimiento a un proyecto y todo el tema, eso sigue tomando tiempo. Entonces, creo que siguen bien encaminados, como dice Shocker. De verdad que sí. Lo voy a decir aquí para calentarme un poco, para si tuve razón, y si no tuve razón, pues todo el mundo se va a olvidar, pero si tuve razón, pues yo voy a sacar este clip en su momento. Y es que yo digo que seriamente en el 2022, a mediados y a finales de 2022, New World va a ser uno de los mejores juegos online que existen y va a repuntar como nada. ¿Por qué? Porque con los fixes que le faltan, la gente vuelve. Con una arena, la gente vuelve. Y son 2 tonterías lo que faltan. Solamente 2. Y tenemos todo un año por delante con parches mensuales relevantes. Así que yo lo siento mucho por todo aquel que quiera que muera el juego. Suerte a todos aquellos que creen que los ARC les va a dar esa pasión que les dio New World, esa inmersión y esa experiencia que les dio New World. Igualmente estaré probando los ARC, ahora mismo estoy pasando God of War y posiblemente también me vean muchísimo jugando Elden Ring, porque soy todo un fan de los Souls-like y por eso la jugabilidad de New World me atrapó. Vale, pero es eso, ¿vale? Es simplemente eso. Yo creo que eso es todo, chat. Gracias por haber estado acá. Gracias por haber estado acá, YouTube. Gracias por haber estado aquí, gente. Voy a jugar New World, como siempre, en directo. Gracias a todos los que están aquí en el chat, que son parte del team final, como Deku. Gracias a todos, de verdad. Si llegas hasta aquí, por favor, suscríbete. No dejes ningún mensaje del team final. Hoy no dejes mensaje del team final. Hoy suscríbete. Y si dejas un mensaje de team suscrito, eso es lo que vamos a hacer ahora. Team suscrito, porque tenemos que aumentar esas subs. Vamos muy atrás, ¿vale? Nos vemos en el run. Ahora mismo en media hora. Gente, chao. Muchísimas gracias por estar aquí. Venga, hasta luego.